índice de lo que vamos a tratar, no podemos hablar de la diabetes mellitus sin conocer cuál es el órgano principal que va a incidir en la diabetes, como es el páncreas. Vamos a hablar un poco sobre su anatomía, sobre su histología, las funciones, la, la fisiología normal del páncreas, cómo es que secreta la insulina, las vías de acción, cómo se convierte primero estas la proinsulina, cómo llega a convertirse en la insulina. Hablemos de la fisiopatología, cómo es la enfermedad cuando ya la tenemos, qué es lo que va afectando y las complicaciones micro y macrovasculares que ocurren en la diabetes, ¿no? Vamos con la neuropatía diabética. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Ven la diapositiva de anatomía del páncreas? Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces, el páncreas es un órgano retroperitoneal, es decir, está en el peritoneo. Dos funciones importantes que tiene el páncreas. Es una función exocrina. La función exocrina, sobre todo, que está formado por enzimas, aguas, electrolitos y bicarbonato, y se encarga sobre todo de la parte digestiva, ayuda a sintetizar y a metabolizar los alimentos que pasan por la vía digestiva. En cambio, la vía endocrina es la que se con la producción de insulina, glucagón y somatostatina, que es lo que vamos a desarrollar en este tema. Pero ¿cuáles son las partes del páncreas? El páncreas tiene cinco partes. La cabeza, el proceso unciforme, que es la continuación de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, ¿no? El páncreas es un órgano retroperitoneal. Cinco son las partes que forman el páncreas. Ahora, hablemos un poquito sobre la histología del páncreas. Vamos a hablar de la parte endocrina del páncreas. Y el páncreas está formado sobre todo por los islotes de Langerhans, ¿ya? Que constituyen el 2% de la masa del páncreas. Y estos islotes tienen una parte importante, unas células importantes, como son las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa, que son las que se encargan de secretar el glucagón, las beta, las más importantes en este tema, se encargan de secretar la insulina y las delta, la somatostatina. Entonces, dentro de ellas es importante porque va a permitir tratar la función endocrina del páncreas. Hablemos de las funciones del páncreas, pero sobre todo del páncreas endocrino y vamos a ver las diferencias de manera rápida, perdón, de la función páncreas. Ay, no estoy grabando la clase. A ver, vamos a regresar entonces. A partir de acá, chicos, lo grabo, ¿sí? A ver, grabar en la nube. Recording in progress. Listo. En las funciones del páncreas, como les he dicho, tenemos un páncreas exocrino y tenemos un páncreas endocrino. El exocrino se encarga básicamente de la digestión por medio de la, va a secretar enzimas digestivas como la amilasa y lipasa, se encargan de que estas enzimas se transporten al duodeno y permitan procesar los alimentos. La importancia actúa en la digestión y absorción de nutrientes. Acá es la parte importante para poder hablar de diabetes. El páncreas endocrino, ¿qué es lo que hace? Va a producir, es decir, va a sintetizar y va a secretar o liberar hormonas. ¿A dónde se va? Hacia la sangre. Principalmente la insulina y el glucagón. ¿Cuál es la estructura? La estructura que tiene el páncreas endocrino, como lo dije hace un momento, son los islotes de Langerhans, que va a tener las células alfa, las células beta y las delta. Las alfas que van a permitir secretar glucagón, las beta insulina y las delta somatostatina.
¿Cuál es la importancia de este páncreas endocrino? Es que regula los niveles de glucosa en la sangre y se encarga del metabolismo energético de cada persona. ¿Cómo es la fisiología del páncreas endocrino? En el páncreas endocrino tenemos que hablar desde la célula. Y ya hablando de la célula, nosotros vamos a tener precursores de la insulina, es decir, antes que llegue a formarse acá la parte final de la insulina, tenemos que hablar de la pre y la proinsulina. Estas se encuentran en el aparato de Golgi y se van a ir almacenando como gránulas secretores, que los vamos a ir viendo. Estas van a generar dos tipos importantes, como es el péptido C y las cadenas alfa, junto con las beta. Estas van a estar unidos por un enlace disulfuro. Ya hemos dicho que las cadenas alfa van a secretar glucagón y las beta son las que van a secretar la insulina. Entonces, para llegar antes de la insulina tenemos que hablar de la pre y la proinsulina. Estas se encuentran en el aparato de Golgi. Pero ahora hablemos de la insulina. La insulina es un péptido y como todo péptido está caracterizado porque está formado por aminoácidos. ¿Cuántos? 51 aminoácidos que se van a caracterizar porque dentro de estos islotes de Langerhans se van a almacenar y se van a secretar por medio de estas células beta del páncreas, donde se sintetizan principalmente en esta célula a nivel de los ribosomas del retículo endoplásmico. Ahí es donde se va a sintetizar la insulina. Cuando ya se ha formado esta insulina, esta va a madurar y junto formación de la proinsulina, van a estar estos almacenados en la célula, en estos islotes de Langerhans. La secreción es pulsátil, es decir, que la secreción que tiene el páncreas en el torrente sanguíneo no es continuo, no es que está en todo momento, está en mi cuerpo en todo momento. Esto se da por pulsos, son como las hormonas que se van a permitir secretar por medio de pulsos. Y estos pulsos se dan entre 9 a 14 minutos porque en mi cuerpo siempre voy a tener formación de glucosa. Y vamos a hablar después, sobre todo en los pacientes diabéticos que tienen gran cantidad o aumentada esa glucosa. ¿Entendido? Ahora, el péptido C, ¿para qué me ayuda? ¿Para qué me sirve el péptido C? Sirve para medir la cantidad de insulina que yo tengo en mi cuerpo. Es un importante marcador para nosotros para decirnos qué cantidad de insulina tengo en mi cuerpo, porque es un precursor. Hablemos ahora sobre la fisiología del páncreas. Para que se pueda procesar esta insulina, una vez que ya ha sido procesada en estos islotes de Langerhans, nosotros vamos a ver a nivel de las células de mi cuerpo, específicamente en cuáles, sobre todo a nivel del músculo, que vamos a ver que dentro de mis tejidos del cuerpo voy a tener un receptor. Todas mis células van a tener, todos mis tejidos van a tener un receptor para la insulina. Y acá viene una parte importante. Una vez que se ha formado la insulina a nivel de los tejidos, vamos a esta insulina para que pueda ejercer su acción, se va a unir a un estado de beta, un puente. Esto de la insulina
hacia mi célula, hacia mis tejidos específicamente. Van a captar sobre todo la glucosa que se encuentra. ¿Y cuáles son los tejidos donde se va a almacenar sobre todo la glucosa? A nivel del músculo, a nivel del hígado y del tejido graso. Por eso es que cuando vamos a tener, y vamos a hablar de esto en los pacientes diabéticos, estas son los más afectados. Pero ¿cuáles son las vías de acción de la insulina? Una vez que ingresa, esta es la parte de una célula, al tejido de una célula del músculo, por ejemplo, las vías de acción de insulina son principalmente tres vías que van a dar. La primera, que es la vía común o llamada vía común de RAS, donde va a conducir, una vez que ingresa la insulina, esta va a ser un trato directo hacia la zona del núcleo y va a permitir transcribir en el núcleo celular para qué, para que pueda reconocer como tal a la insulina. Una segunda vía, que es la proteína IRS, se va a encargar de activar algunos receptores para poder dar sobre todo la mitógenes de la célula. Y una tercera vía que va a permitir, esta tercera vía va a permitir transportar la glucosa por medio de proteínas que van a ser adaptados. Si ustedes ven aquí el dibujito, dos partes importantes. Por donde ingresa glucosa a nivel del tejido de la célula va a tener un transportador como es el GLU4, ingresa la glucosa inmediatamente en otra parte de la célula. Tengo los receptores de la insulina, que la insulina por medio de estas tres vías lo que va a hacer es captar, las tres vías tienen como fin captar la glucosa para luego procesarla, sintetizarla y que no tengamos nosotros ningún problema o efecto contrario. Esas son las vías normales, lo que ocurre en todo paciente que no es diabético. Eso es lo que ocurre en todo paciente que tiene una glucosa adecuada y tiene un proceso en la insulina normal. ¿Qué pasa después de que tenemos el ingreso de la insulina y tenemos el ingreso de la glucosa en la zona celular? Por ejemplo, acá estoy poniendo que es una célula del tejido que capta la glucosa. Una vez que ingresa la insulina, la primera acción que va a hacer es disminuir el proceso de la glucosa que ya ingresó esta célula. Entonces, lo que va a hacer es limitar la producción hepática de la glucosa. ¿Por medio de qué? Va a decirle al hígado que disminuya la formación de glucosa hepática, la gluconeogénesis hepática. Este exceso pueda irse sobre todo a la formación de hepático. Recuerden que el hígado es el encargado de formar la forma. Lo primero que va a hacer glucosa por Recording ese in progress. transportador que se llama GLU4. Una vez que puede captarlo,
va a hacer el aumento de glucólisis. ¿A dónde se dirige o a dónde lleva esto? Al tejido graso y al músculo. Una vez que éste llega a la célula, va a distribuirlo, no es que quede ahí, lo va a distribuir hacia la zona grasa y el músculo del paciente y luego va a estimular a la síntesis del glucógeno. Esto lo va a hacer sobre todo en el tejido adiposo, muscular e hígado. Son las zonas donde más se va a distribuir la glucosa. Es por eso que la persona que tiene mayor tejido adiposo es donde va a tener mayor distribución de la glucosa, igual que el hígado. En el hígado se va a producir en estos pacientes que tienen aumento en la glucosa, también mayor tejido graso como la esteatosis hepática y a nivel del músculo. ¿Cuáles son las acciones que van a tener la insulina? La insulina va a actuar en el metabolismo de la grasa. Cada vez que nosotros comemos, vamos a tener la glucosa, va a estar disponible. ¿Por qué? Porque el proceso, sobre todo de los carbohidratos, estos van a permitirse procesar y convertirse en glucosa. Y esta va a estar disponible. Entonces, ¿qué va a suceder en el páncreas al ver que hay mayor cantidad de glucosa? Va a permitir que las células betas del páncreas puedan actuar liberando la insulina. ¿Y qué va a hacer con esa glucosa? Esa glucosa la va a distribuir ¿hacia dónde? Hacia el tejido graso. ¿Hacia dónde más la va a distribuir? Hacia el músculo y hacia el hígado, hacia las zonas hepáticas. ¿Qué sucede después? La insulina, con el metabolismo de los cuerpos cetónicos, va a tratar de disminuirlo, pero cuando no puede, hay una gran cantidad de glucosa, estos se van a ir metabolizando y convirtiéndose en cuerpos cetónicos. Es por eso que en los pacientes diabéticos vamos a encontrar gran cantidad de cuerpos cetónicos, sobre todo en la orina, la vamos a encontrar. Y luego la insulina, con el metabolismo de las proteínas, va a permitir que todas las proteínas que nosotros administramos por medio de los alimentos, estas se puedan sintetizar, ¿no? Se puedan sintetizar, va a permitir, recuerden que las proteínas también dentro del metabolismo van a convertirse muchas en sustancias nitrogenadas, pero va a facilitar, recuerden que estas proteínas, sobre todo las buenas, las que va ayudando en la formación del hígado y la creación del hígado, van a permitir que puedan facilitar el transporte de algunas sustancias, ¿no? Inclusive de las mismas hormonas, van a permitir poderlas trasladar. Ahora, ¿cuáles son los efectos paracrinos de la insulina? Nosotros tenemos en las células de Langerhans, vamos a tener las células alfa, las beta y las delta. Las alfa que secretan el glucagón y las deltas la somatostatina. Estas van a permitir ayudar a la estimulación y la secreción de insulina. Cuando hay elevadas concentraciones de glucosa, pueden alterar estas dos hormonas, sobre todo las alfa y las beta, las que secretan glucagón y somatostatina. Ahora sí, hablemos de la diabetes mellitus. ¿Qué cosa es la diabetes mellitus? Es un trastorno metabólico que se presenta a nivel mundial, pero sobre todo se presenta porque hay una alteración en dos factores. Una secreción defectuosa de la insulina por las células beta pancreáticas, es decir, que puede haber una producción que estimule muy poca secreción o que estas células no secreten absolutamente nada de insulina.
y la incapacidad de los tejidos que son sensibles a la insulina para poder responder. Y hablamos hacia dónde, sobre todo la glucosa, dónde se va a ir almacenando: músculo, tejido graso y al hígado. La OMS considera la diabetes como una enfermedad metabólica, una enfermedad que tiene niveles elevados de la glucosa en la sangre y que con el tiempo va a hacer daño a los órganos principales, como son el corazón, los ojos, los vasos, los riñones y el sistema nervioso. ¿Qué más dice? Que es un daño que se va a producir por la inadecuada secreción de estas células beta que salen de los islotes pancreáticos y puede llegar a formar una resistencia a la insulina, y es como empieza el paciente muchas veces, con una resistencia a la insulina. Quiere decir un elevado aumento en la secreción de la insulina, pero que no puede controlar los niveles elevados de la glucosa. Hablando de la diabetes mellitus como tal, en una estadística del 2019, hace muchos años ya, se observa que a nivel, esto es en Estados Unidos, se vio que la mayor mortalidad se daba en pacientes que tenían diabetes mellitus y era por una complicación de esta enfermedad. Actualmente tenemos un promedio de 600 millones de adultos. Cada vez son más jóvenes el diagnóstico en los pacientes diabéticos, y esto sobre todo se ve por el sedentarismo. Ha aumentado muy rápido, y es porque ahora tenemos la tecnología. La tecnología hace que dejemos mucho tiempo no practiquemos deporte, hacemos las cosas muy pegados a la computadora, estamos sentados la mayor parte del tiempo, no hacemos deporte. Y esto está ocasionando dentro del sedentarismo la obesidad, que es un factor importante para que pueda desarrollarse esta enfermedad. Muy aparte son los factores genéticos: padres diabéticos, hijos diabéticos. Como ya hablé, los factores de riesgo vienen ya desde el factor genético. Papá, uno de los padres que tenga física y una buena dieta. La predisposición que tiene cada paciente va a depender de los riesgos modificables. Los no modificables ya vienen conmigo desde el nacimiento: padres diabéticos, hijos diabéticos. ¿Pero qué lo va a modificar? El estilo de vida. Los factores de riesgos se van a dar desde la obesidad. Y en la obesidad vamos a ver aquellos pacientes, sobre todo, que tienen un índice de masa corporal más de 30 kilogramos por metro cuadrado, un sedentarismo. La actividad física, ¿cuáles son los beneficios que me da la actividad física? Pues principalmente que las células musculares puedan contraerse. Recuerden que la glucosa se va a almacenar en el músculo, el tejido hepático y el tejido adiposo. Al realizar ejercicio va a mejorar que la captación de la glucosa se puede dar, es decir, de que no solamente se quede en el torrente sanguíneo, sino que también esta contracción muscular permita activar este transporte de glucosa. La actividad reduce la grasa intraabdominal, que es otra zona donde está la glucosa. Y el ejercicio de intensidad moderada mejora que haya una captación mayor y no lo tenga solo en el torrente sanguíneo.
Los mecanismos que van a conducir a la diabetes mellitus, hemos visto la parte fisiológica, es justamente la alteración de esta fisiología. Y vamos a ver tres principalmente que dependen de una inadecuada secreción de la insulina, como es la alteración en las células beta, la disfunción que ocurre en estas células beta y cuál es la condición patológica que hace de que una vez que ocurre el daño, aunque empieza el daño como una resistencia a la insulina, perdure y esta cambia a diabetes mellitus. Y habíamos dicho primero que dentro de los islotes de Langerhans vamos a tener a las células beta. Las células beta son las que se encargan de producir la insulina. Cuando nosotros empezamos hablando, hablamos de la pre y proinsulina, que son los precursores. Son los precursores y que estos van a permitir formar la insulina. Para llegar a formar esta insulina, hablamos de que estos están almacenados en el retículo endoplasmático y llegan hasta el aparato de Golgi, donde se van a dividir en el péptido C e insulina. El péptido C es un marcador que permite saber qué cantidad de insulina tengo. Es un buen marcador, me ayuda mucho para poder ver y poder valorar el tema de la diabetes en el paciente. Una vez que se ha formado la insulina, estas se van a almacenar en los gránulos, sobre todo a nivel de estas células beta, hasta que se produzca su liberación. La liberación se va a dar en pulsos que se van a secretar cada 9 o 14 minutos. No es una secreción continua, pero sobre todo su liberación es mayor cuando tengo altas concentraciones de glucosa, es decir, cuando hay mayor cantidad de alimentos, carbohidratos, grasas, que son grasas saturadas, el paciente va a tener mayor cantidad de glucosa. Pero ¿qué va a ocurrir dentro de ellas? Vamos a ver, y hemos hablado de también se va a absorber por transportador. La glucosa va a ingresar a la célula por medio de un transportador, que es GLUT2. Esta proteína transportadora es un sensor de la glucosa. Le dice a la célula que está ingresando la glucosa y por tanto se tiene que activar la insulina por medio de los receptores. La célula tiene un transportador que va a permitir el ingreso de la glucosa, pero también tiene otro transportador que va a permitir el ingreso de la insulina a la célula para tratar de sintetizarla y poder metabolizarla y que pueda haber un equilibrio, ¿no?, en el cuerpo del ser humano. Pero, ¿qué ocurre? Una vez que ingresa la glucosa, vamos a tener un aumento de la concentración del calcio. Esto va a originar a que puedan formarse pequeños gránulos que son secretores de la insulina. Y esto va a llegar a que se den exocitosis, pequeñas salidas de gránulos de insulina para tratar de metabolizarla. Pero, ¿qué ocurre en una célula, de una célula que pueda estar dañada, que no pueda tener adecuadamente, estas no van a permitir secretarse? Por ejemplo, cuando tenemos daño, un cáncer pancreático o hay daño a nivel de estos islotes. Hay cambios anatómicos que no permiten que se secrete la insulina por medio de estas células beta, van a originar daño, muerte y destrucción y no va a permitir controlar justamente el ingreso de las glucosas a la célula. Esto va a originarse sobre todo, vamos a ver algunos cambios en los pacientes que tienen obesidad. Los pacientes que tienen obesidad van a tener hiperglicemia
constante. ¿Por qué? Porque van a tener un ingreso en la alimentación de carbohidratos. Estos carbohidratos se van a convertir en glucosa. Además, que van a tener una hiperlipidemia, van a tener mayor tejido graso. Y esto va a originar a que tenga mayor glucosa recorriendo el torrente sanguíneo. La insulina va a tratar de mantener el equilibrio, pero debido a que hay tanto tejido graso y hay mayor cantidad de glucosa o hay una glucosa elevada, la insulina va a trabajar al 100% y no va a ser suficiente para controlar esta glucosa. Esto lo vamos a ver en los pacientes, sobre todo obesos. Y esto va a originar una inflamación crónica, que es un ciclo continuo donde va a permitir que estos valores elevados de glucosa puedan transitar en el torrente sanguíneo. Cuando hay un exceso de la hiperglicemia o aumento de la glucosa, va a originar el celular, donde las respuestas que van a dar van a ser muy pocas en la célula. No va a haber un control adecuado para el ingreso de la insulina. Pero, ¿qué condiciones van a hacer de que este paciente que empezó probablemente con una resistencia a la insulina llegue a tener diabetes? Acá hay factores importantes, porque cuando el paciente empieza a subir de peso, también empieza a tener mayor formación de glucosa que se van a dirigir al tejido muscular, al tejido hepático y al tejido graso y que este aumento de glucosa está en el torrente sanguíneo, lo primero es el factor nutricional. Vemos que la dieta occidental es donde más rico se come, pero las dietas están formadas por gran cantidad de calorías, donde vamos a juntar gran cantidad de carbohidratos, donde se van a formar también gran cantidad de grasas saturadas. Todo esto va a permitir que se eleve la glucosa y también a que se formen lipoproteínas, que son de muy baja densidad, que son las que hacen daño. Y estas lipoproteínas que se forman, se van formando a nivel hepático, que van ocasionando a que sea esto una gran formación para el perfil lipídico del paciente. Y esto va a ocasionar a que haya un proceso inflamatorio frecuente. Este proceso inflamatorio frecuente va a originar a que se perpetúe esta hiperglicemia. La poca actividad física se suma a ya un factor nutricional que es deficiente, que no es adecuado, ¿no? Como hemos visto hace un momento, la actividad física permite mayor contracción del músculo, pero al tener menos actividad física vamos a tener mayor cantidad de tejido graso, vamos a tener mayor cantidad a nivel muscular. Esto va a originar un proceso inflamatorio en todas estas zonas y este proceso inflamatorio se vuelve crónico, que va a ayudar a que continúe la hiperglicemia. Ahora, cuando hablamos del proceso inflamatorio, vamos a ver las moléculas proinflamatorias, aquellas que nos hacen daño. La interleuquina 6, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral, todo ello produce un estado inflamatorio que es crónico, está constantemente y esto permite que haya una mayor hiperglicemia en el cuerpo. Esto hace que la insulina no pueda actuar adecuadamente o no sea suficiente para tratar este proceso que se va formando en el paciente. Y a mayor obesidad, mayor inflamación, mayor cambio a nivel de todo. Perdón, deme un minuto. Disculpas, a ver, vamos a retomar la grabación.
Recording in progress. Dentro de las complicaciones de las diabetes, que vamos a ver primero la mortalidad en los adultos, sobre todo porque vamos a tener problemas en el corazón como falla cardíaca, vamos a tener problemas vasculares como accidentes cerebrovasculares, hay complicaciones microvasculares y macrovasculares como la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y en las complicaciones macrovasculares, sobre todo daños a nivel de los vasos y del corazón, como aterosclerosis, que vamos a tener, se van a ir formando más rápido placas de ateromas, enfermedades vasculares, enfermedades cerebrovasculares. Dentro de la retinopatía diabética, sobre todo va a afectar a la parte metabólica y vamos a tener dos tipos de daños, la retinopatía proliferativa y no proliferativa, donde vamos a ver en el paciente pequeños exudados duros que se van formando en las no proliferativas con alguna formación de microhemorragias y en las proliferativas el incremento de exudados duros y muchas hemorragias a nivel de los vasos. Hay daño en la vascularización normal del ojo. En las proliferativas el paciente puede perder la vista y esto sobre todo porque hay cambios metabólicos que es producido por la misma enfermedad. Son cambios a nivel de los vasos, pero sobre todo porque un aumento a nivel de la endotelina 1 que disminuye el flujo capilar normal y va formando, sobre todo, van alterando la zona vascular a nivel de a nivel de los vasos, los más pequeñitos, produciendo en muchos de los pacientes la incapacidad para tener una adecuada visión. En la nefropatía diabética va a afectar el parénquima renal, sobre todo en el nivel glomerular y de los túbulos contorneados. ¿Cuál afecta sobre todo al túbulo contorneado proximal? Estimula a los transportadores del SGLT1 y SGLT2, sobre todo, reabsorbiendo la glucosa que se acopla a sodio. ¿Por qué es importante? Porque va a liberar el óxido nítrico y la prostaglandina, dilatando la arteriola aferente. Y el efecto metabólico que condiciona es que va a afectar a las células renales mesangiales y del túbulo conector contorneado proximal, que va a ocasionar en el paciente cambios a nivel del glomérulo y los túbulos contorneados, principalmente el proximal, afectando la estructura del riñón y ocasionando daño en muchos de los glomérulos, ocasionando un daño renal crónico. Muchos de los pacientes llegan hasta un estadio 5. El estadio 5 es un estadio de diálisis donde ya no hay función en el riñón, perdiendo todas las funciones que tiene el riñón, como de excreción, de reabsorción, mantener el medio interno, su función hormonal, debido a que hay una hiperglicemia continua. Hay una inflamación crónica a nivel de estos glomérulos. Hay una glucosuria porque la glucosa va haciendo daño a nivel de las paredes, de los podocitos, de las membranas, ocasionando una pérdida continua, un paso continuo de la glucosa que se va a filtrar por medio de la orina. En la neuropatía diabética va a afectar a las fibras sensitivas, autonómicas y a las motoras. En estos pacientes vamos a ver un daño a nivel de la zona axonal, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. El paciente les va a decir como que sienten un hormigueo. Empieza con la expresión de un hormigueo y luego una pérdida a nivel de la sensibilidad. Sobre todo la forma es en un guantes y calcetín que abarca el dorso del pie, la zona de la planta del pie hasta la zona del tobillo. El paciente pierde la sensibilidad del dolor. Se pincha muchas veces con un clavo y el paciente puede estar andando todo el día con el clavo en el zapato y no siente dolor, pierde esa sensibilidad porque hay una muerte axonal.
pierde también la sensibilidad vibratoria propioceptiva, no va a distinguir, no va a percibir, no va a tener esa sensibilidad. Van perdiéndose, también se va a alterar las fibras motoras, donde va a afectar a las articulaciones, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Tiene formaciones óseas. Van a haber muchos pacientes que van a tener eh, pequeñas microluxiones a nivel de las interfalángicas, deformando la zona del pie. En los tipos de neuropatía de diabetes están las neuropatías autónomas y las focales. Como por ejemplo, vamos a ver las neuropatías craneales, vamos a ver síndromes de atrapamiento como las del nervio ulnar, las del túnel del carpo, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos, neuropatías peroneas y las neuropatías difusas que vamos a ver como en las proximales motoras o polineuropatía simétrica distal, que es la que vemos en los pacientes, ¿no? Cuando hay pérdida también de sensibilidad. ¿Y esto por qué ocurre? Sobre todo por la formación de AGEs, que es una producción ya que es un producto final de la glicación avanzada, donde hay donde han habido incrementos de la glucosa y ha tenido procesos inflamatorios crónicos. ¿A qué lleva? A que haya un daño tisular, a que haya lesiones a nivel de los vasos, aumenta la permeabilidad vascular, afecta sobre todo a la vía de sorbitol, aumenta el estrés oxidativo y la formación de radicales libres. ¿A qué lleva todo esto? Una inflamación crónica. ¿Qué es lo que va a ocasionar la diabetes? Principalmente la respuesta cuando ya tenemos la diabetes mellitus es que haya una hiperglicemia. Esa hiperglicemia lleve a un daño endotelial a nivel de los vasos. La hiperinsulinemia, como la resistencia a la insulina, que va a ser, va a ser un pre a la resistencia a la insulina y un estado antes de la resistencia de la insulina. Esto va a ocasionar un proceso inflamatorio crónico. Pero todos los tres, tanto la hiperglicemia como la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, van a tener el mismo camino. Va a ser la diabetes y la dislipidemia. Esto va a llevar a que los vasos se alteren, formen placas de ateromas y puedan hacer daño endotelial, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el hígado? Algo importante, estos ácidos grasos libres a nivel del hepatocito va a aumentar la oxidación, la formación de gluconeogénesis y esto una hiperglicemia constante, el aumento de lípidos a nivel de este hígado va a ocasionar una estatosis hepática, la formación, el llamado hígado graso. Y junto con ellos también un incremento en la producción de triglicéridos, sobre todo a nivel de la formación de la lipoproteína del VLDL. Todo esto va a condicionar a que vaya cambiando la estructura a nivel del hígado debido a una persistencia a nivel de la glucosa. ¿Cuál es el esquema para la formación del pie diabético? Tiene que haber dos cosas: una neuropatía, ya sea motora, sensitiva o autonómica. La sensitiva, donde ya pierde la sensibilidad del paciente, tiene cambio, formación a nivel de la zona ósea y compromiso óseo también, como el pie de Charcot, que va a ocasionar el paciente. Pierden la sensibilidad en los sitios de presión como en las zonas de talón y por debajo de las interfalángicas. Va a tener sitios donde hayan presión y formaciones de callo, donde va a ocasionar dureza en la piel que luego con la fricción se van a ir ulcerando. Y en la autonómica, la piel seca o fisura, donde va a tener un cambio a nivel del tono muscular. Todo esto unido a la enfermedad vascular que ya tiene el paciente, que va a formar una insuficiencia arterial, ambos, tanto la neuropatía como el daño vascular,
juntos van a formar el pie diabético. Las úlceras que se forman en estos pies diabéticos pueden llegar a grados severos de infección y terminan con una amputación. Aquí, por ejemplo, esta es una clasificación de las úlceras del pie diabético, donde empiezan con un grado cero. Todo paciente diabético se le tiene que revisar los pies para ver sensibilidad, si todavía siente. Vamos a tener grado uno cuando hay una pequeña úlcera superficial, sobre todo debajo de los dedos, en la zona plantar, una úlcera profunda. Estas úlceras se forman en los sitios de fricción. En el grado 3 ya vamos a ver que se van a ver estructuras óseas, van a ver las zonas interfalángicas de los dedos a nivel de formaciones de acceso, infecciones en los huesos, osteomielitis, la gangrena. Ya cuando hay cambios a nivel del pie de manera completa, ya vamos a ver un grado 5 que es compromiso vascular, hay neuropatía, es un pie que en realidad ya no tiene vascularidad y termina siendo amputado. Y acá las complicaciones, las microvasculares, las macrovasculares, que vamos a ver retinopatía, nefropatía y neuropatía, las macrovasculares básicamente a nivel de los vasos y del corazón, y las otras complicaciones como el pie diabético, y para el pie diabético tiene que tener una neuropatía y un compromiso vascular. Las infecciones ocurren porque hay daño o lesión a nivel del tejido, proliferación de muchos de los gérmenes, ya que es un paciente inmunosuprimido. Listo. Gracias. Recording stopped.